Hoy ponemos a disposición de los televidentes un nuevo proyecto realizado desde la Corresponsalía Nacional de la Televisión Cubana aquí en nuestra provincia de Granma. Cuentos Viejos le traerá a la memoria épocas pasadas. A través de anécdotas e historias de nuestras familias conoceremos más sobre nuestras raíces, nuestras costumbres y cómo se han transmitido de generación en generación. A modo de presentación y como primer tema les proponemos las guerras en Cuba y su impacto en las familias cubanas y en las generaciones que le sucedieron. Esperamos que lo disfruten y estaremos atentos a sus sugerencias. Me llamo Lucía Esther Muñoz Maceo, pero todo el mundo me conoce como Lucía Muñoz, la escritora. Me llamo Clemencia Díaz Tamayo Saco. Me llamo Altagracia Luisa Muñoz Maceo. Nací en Bayamo en 1953. 1970. En el año 1945. Mi apellido, o sea, los Tamayo, llegaron a esta ciudad junto con el adelantado Diego Velázquez en la guerra de la conquista y de la pacificación. Ahí llegó Rodrigo de Tamayo, de ahí proceden los Tamayos hasta la actualidad. O sea que tenemos más de 500 años de estar en esta villa de San Salvador. Pertenezco a una de las familias más antiguas de la ciudad. Soy descendiente de Manuel Muñoz Cedeño, el músico director de la banda municipal que instrumentó la versión original del himno nacional cubano. Mi familia es una familia de raigambre mambisa, identificada siempre con el momento histórico que le ha correspondido vivir. Las primeras nociones de qué fue una guerra, para qué, yo las tuve a través de mi familia, específicamente de una tía de mi papá. Altagracia de los Reyes Muñoz Peña, que fue una joyita de la vida que duró más de 100 años. Falleció cerca de los 115 años más o menos tenía cuando murió. Y que vivió junto a su abuelo, que era Manuel Muñoz, las experiencias de aquella etapa tan bella, que en Bayamo se desarrollaron hechos históricos de tanta trascendencia. Y unos ella los vivió y otros los recibió como a través de la vía oral, de la experiencia de otros. Por ejemplo, ella siempre recordaba el incendio de Bayamo, la forma en que había salido de la ciudad. Se habían ido en una carreta, decía que iban en camino a La Sal, y ella tendría aproximadamente 10 u 11 años en ese momento. Y ella recordaba siempre y nos contaba que en el camino le dio sed, que todo lo que hacía era pedir agua. En un momento en que lo que había era humo, intranquilidad, descontento, lágrimas, yo me los representaba, pero no llegaba a concretarlo. Hasta que un día, ya mayor, entró al salón del Poder Popular Municipal de Bayamo y veo el óleo que adorna el salón. Y cuando lo miré, yo dije, mi tía describía eso así mismo como está en el óleo. Al sentir en tus párpados el frío y el temblor de la muerte, oh Padre mío, has debido morir desesperado. Otros recuerdos que ella trasladaba estaban relacionados con la guerra y el papel que tuvo Weyler en la reconcentración. Pero eso a ella la minó tanto que cuando hablaba de eso decía, ay, Altagracia, es que se morían de hambre. Mi tatarabuelo, un hijo de ellos, Esteban Benigno, conoce a mi tatarabuela, la colombiana, como todos les decían, Clemencia Yaquín, Rodríguez y La Madrid. Cuando se produce la guerra del 95, su esposo, Esteban Benigno, ya mis tatarabuelos habían fallecido,
estaba de viaje en Manzanillo visitando a su hermano y allí es aprendido nuevamente por los españoles, de forma tal que mi tatarabuela, doña Clemencia, se queda sola con 16 hijos en el monte. Ella se negó al indulto que ofrecían las fuerzas españolas para retornar a la ciudad. Ellos promovían estos indultos para que los cubanos no ayudaran a los mambises. Como estaban en la manigua, no podían obtener refuerzos de alimentos, medicamentos, etc. Ella era totalmente anticolonialista y se niega a ese indulto. Producto a esto, mueren sus 8 hijos, los menores, de hambre y de enfermedades. Ella los entierra con sus propias manos alrededor de un árbol. Ella le contaba a mi abuela que no tenía lágrimas, porque enterró con sus propias manos a sus 8 hijos. Yo recuerdo también que mi mamá siempre me llevaba a un parquecito, pero recuerdo sobre todo un día, no sé de qué año ni de qué momento. Yo sé que fue el primer día en que yo me di cuenta de que esa persona que nosotros íbamos a ver, con la que íbamos a conversar, estaba vestido de manera diferente, con una guayabera y tenía aquí una medalla con la bandera cubana. Y yo le dije, mamá, ¿quién es él? ¿Por qué él se viste así? Me dijo, porque es un veterano de la Guerra de Independencia. Es un mambí. Y no era otro que Emilio Quiñones. En el año 1895 mi abuela generosa tenía 10 años. Y fueron víctimas de una epidemia de viruela. Y en su casa, su familia, le dio viruela. Y su mamá murió de la viruela. Y a ella la viruela le afectó la vista. Y mi abuela nunca tuvo una visión clara. Esa es una secuela dolorosa. Pero a ella la hizo crecerse porque junto a su papá se ocupó de sus hermanos. Y ya en el 1912 aproximadamente, cuando la Guerra de los Negros, ellos siguen viviendo en la finca Maceo. Los negros de la Piedra de Yao son perseguidos por el ejército y ella los protege en su casa. Cuando el sargento que los venía persiguiendo entra para aniquilarlos, para matarlos, ella le dice, los va a prender por encima de mi cadáver, y los protege con su propia vida. Cuentan que en el fondo de su casa, en el patio, vivió durante muchos años uno de estos negros de apellido Duani, que ella protegió hasta el final. ¿Para qué hablarte de la guerra? Eso pareció de una película. Cuando los casquitos llegaban a Camilo Cienfuegos, en aquella época le decían Cayo Confite, venían en tanques, en camiones, en jeep. Era un ejercicio militar lo que hacían. Cerraban todos los cruceros de la línea, es decir, desde el ferrocarril, desde la estación de ferrocarril hasta el cementerio. Todos los cruceros los cerraban. Los cerraban con una posta y a veces ponían un tanque. Y entonces entraban al barrio con todo ese equipamiento militar hasta donde llegar, hasta la malaria. Y yo recuerdo con mucha claridad, en una oportunidad que sacaron a todos los hombres de la casa. Y había una vecina nuestra de enfrente que tenía a su hermano, y era jovencita, que tenía a su hermano enfermo, con fiebre, una fiebre muy alta.
era un muchacho muy fuerte y lo sacaron a empujones, lo sacaron y ella le fue arriba del casquito. Y por poco el casquito le pega con el fusil. Mi bisabuelo, en esta misma guerra, uno de sus hijos, llamado Esteban Tamayo Argote, estaba combatiendo en Barrancas a una pequeña fuerza española. Él era un hombre muy alto y blanco y parece que representaba un punto focal. Sus ayudantes lo combinan a que se agache, a que se tire al suelo. Y él dice, los hombres pelean de pie. Una bala le atraviesa la nuca. Mi bisabuelo los premia a los dos ayudantes que rescatan el cuerpo y les entrega a uno de ellos de apellidos Rojas, solamente a él se le entregó 6 caballerías de tierra. Yo recuerdo un poema de Izaguirre, de José María Izaguirre, que él le escribe al boniato por lo importante que era esa vianda para la alimentación de las tropas. Y es un canto al boniato y es muy hermoso. Yo no puedo olvidar nunca el bombardeo de Isa. Si desde la calle donde yo vivía se veía cómo caían las bombas. Y cómo, yo no olvido, cómo las mujeres mayores se asomaban a la puerta de la calle y lloraban y pedían que misericordia. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero van a acabar con...? Así era el momento, aquel fue un momento muy duro en Bayamo. En Isa se estaba jugando el todo por el todo de la revolución. Pero en Bayamo la gente se aterrorizó. Es decir, que la guerra es cruenta a veces. Ojalá y que nunca tengamos que vivir de nuevo esas experiencias. Según fuentes oficiales, todos los conflictos bélicos que se han producido en Cuba dejaron como saldo un alto % de víctimas civiles. Las guerras constituyeron un verdadero desastre que dejaron sus secuelas en todas las familias cubanas y en las generaciones posteriores que compartieron sus recuerdos hasta hoy.